Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué gozo, qué bendición poder estar compartiendo esta noche la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Gracias por escoger estudiar con nosotros la Biblia, por sacar este ratito para aprender y enriquecernos en el Señor. Vamos a orar para ponernos en las manos del Señor. La semana pasada mencioné que tenemos una petición especial de una niña, de una bebecita que se llama Mía, eh, para que el Señor pueda hacer un milagro en su vida. Vamos a orar para que Dios la ayude y ayude a sus padres también y a la familia entera. Y quiero orar por ustedes también. Oramos, Señor, gracias damos por la vida. Gracias, Señor, damos porque tenemos la Biblia para poderla abrir y estudiar y al Espíritu Santo como nuestro Maestro. Yo te quiero pedir, por favor, nos ayudes y nos capacites para toda buena obra. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra. Ayúdanos a conocerla, practicarla, vivirla. Señor, no nos dejes solamente ser oidores olvidadizos, sino hacedores de ella. Gracias, Señor, te damos porque en medio de las pruebas, las dificultades, los sinsabores, en medio, Dios, de todas las situaciones que vivimos, el trajín diario, estás ahí en medio, sosteniéndonos, ayudándonos, sustentándonos, cuidándonos. Te quiero pedir por mí a Dios para que usted ponga la mano poderosa en la vida de ella. Yo ruego que hagas tu santa voluntad, Dios. Nuestra petición es que ella pueda, Señor, al recibir las transfusiones, al recibir toda la atención y el cuidado médico, Señor, de profesionales en esa área de la salud, la niña pueda responder satisfactoriamente y pueda estar bien. Gracias te doy, Señor, por tu amor y oramos por ella. Igualmente oro por mis hermanos y hermanas en Cristo, tanto de Casa de Pan como de otras iglesias, congregaciones que están con nosotros estudiando la Biblia para que usted pueda fortalecerlos, ayudarlos, Señor, guiarlos, bendecirlos. Gracias te doy, Padre, por la bondad tuya y pido guía, Señor, y fuerza para poder enseñar esta noche tu palabra. En el nombre del Señor Jesús, gracias, Señor, y como dice tu palabra, nosotros tenemos que orar pidiéndote que vengas, que puedas, Señor, acordarte de nosotros, acordarte de tu pueblo y puedas venir para rescatar a tu pueblo de esta tierra, para llevarnos a vivir contigo, Señor, por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, te doy. Ayúdanos a encontrar el oportuno descanso, reposo en ti. Renueva, Dios, eh, tus misericordias, las fuerzas cada día. Gracias y pongo este estudio en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Israel era una teocracia. Una teocracia quiere decir que Dios es el rey, no es gobernado por ningún hombre, sino que Dios es el mismo rey. En esto eran totalmente diferentes a las demás naciones. Lo que pasa es que Israel quiso ser como las demás naciones. Ese es un gran problema cuando nosotros queremos ser como todo el mundo. ¿Verdad? Cuando la gente dice, es que, ¿por qué no somos como todo el mundo? Y el mundo hace esto y aquella gente hace aquello, pero nosotros tenemos que recordar que somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Sin embargo, Israel había sido llamado para ser un pueblo santo y Dios le había dado las instrucciones del tabernáculo, de una morada, de una tienda de campaña, digámoslo así, donde Dios iba a habitar en medio de los hombres. Hoy estamos en el último mueble del tabernáculo. En realidad, es el último que estamos tocando ahora, pero a nivel del Éxodo es el primero que fue mencionado. En Éxodo capítulo 25, por favor, vamos a Éxodo 25, los versículos 10 al 11. Éxodo capítulo 25, capítulo 25, iniciando en el versículo 10.
Primero aquí en Éxodo 25, los versos ahora sí, 10 al 11, lo primero que vemos es la estructura del arca. Estamos hablando ahora del arca del pacto, el arca de la alianza, viene siendo lo mismo, y de lo que se llama el propiciatorio. Y dentro de un rato voy a explicar qué es el propiciatorio. Pero estamos hablando entonces del arca del pacto. Y aquí en los primeros dos versículos, versículos 10 y 11, vemos la estructura de esta arca. Dice Éxodo 25:10, harán también un arca de madera de acacia cuya longitud será de 2,5 codos y su anchura de 1,5 codos y su altura de 1,5 codos. La cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. El primer artículo, el primer mueble que Dios le dijo a Moisés que construyera fue el arca. Más tarde fue llamada el arca del pacto, también el arca de la alianza. Este fue el artículo más importante asociado con el tabernáculo. ¿Por qué? Porque estaba inspirado en el trono de Dios, porque ahí en el tabernáculo, en los tres lugares, recuerda cómo se dividía el atrio donde toda la gente podía llegar a sacrificar, luego la tienda de campaña en el centro, dividida por dos lugares, teníamos el lugar santo y al final el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, donde estaba, digámoslo así, la presencia misma de Dios. Ahí estaba el trono de Dios, ¿ok? Era el artículo más importante, el mueble más importante, ya que Dios dice es el primero en que debe ser erigido, levantado, ¿verdad? Hecho. El arca del pacto era esencialmente una caja, era una caja. Fue hecha de madera de acacia. La madera de acacia es una madera muy parecida al roble. Esa madera, esa caja de madera era cubierta de oro, más o menos medía aproximadamente, ¿verdad? Porque recuerde que esto de los codos cambiaba mucho dependiendo de cultura y del tamaño de la persona y cosas así. Pero más o menos aproximadamente era de 1,10 m de largo por 67 centímetros de ancho por 67 centímetros de alto. Más o menos ahí aproximadamente las medidas. La madera y el oro de esta caja del arca nos están representando, nos están tipificando las dos naturalezas de nuestro Señor Jesucristo. Nos está presentando a la madera, nos representa a Jesucristo 100% hombre, y el oro nos representa a Cristo 100% Dios. Este es uno de los más grandes misterios de la cristiandad. La segunda persona de la Trinidad se hace carne. Esto es lo que en teología se llama la unión hipostática. La unión hipostática, donde Dios o la persona del Señor Jesucristo tiene dos naturalezas dentro de él. Bien difícil de poder comprender para nosotros, pero Jesucristo era hombre y a la vez era Dios. Es por eso que de repente nosotros vemos al Señor Jesucristo teniendo algunas particularidades como ser humano. Se cansaba, comía, reía, amaba, lloraba, sufría, como un ser humano cualquiera. No era una pieza de roca, ¿verdad? Sin sentimientos, sin emociones. No, era un humano con sentimientos humanos, pero a la vez era Dios, que podía calmar la tempestad, que podía sanar a un ciego o darle la vista a un ciego, que podía levantar a un paralítico e incluso dar vida a un muerto. Entonces, era dentro de una misma persona las dos naturalezas, la unión hipostática. Bien difícil de poderlo explicar a la cabalidad, pero un día glorioso, cuando estemos delante de nuestro Señor, ahí vamos a preguntarle y Él nos va a contestar perfectamente, ¿verdad?
Pero vamos un momento a Juan capítulo 1, hablando de esto de las dos naturalezas. Juan capítulo 1, verso 1, por favor. Juan 1:1. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? Juan capítulo 1, verso 1 dice, en el principio era el verbo, ¿verdad? Era el verbo, dependiendo de la traducción que utiliza, usted dice es la palabra, ¿verdad? Logos. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, el verbo era Dios, ¿ok? ¿Quién es el verbo? Versículo 14, Juan 1:14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces, de repente, ¿qué es lo que vemos? Un verbo, ¿verdad? Un logos, algo, una persona que era, ¿verdad? Está en el principio, que era con Dios y que ese logos era Dios. Y entonces nos preguntamos, ¿y quién es ese logos? Versículo 1, Juan 1:14 nos dice, ese logos, ¿verdad? Ese verbo es Dios mismo. Se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Ok? Vámonos a Colosenses, siempre en el Nuevo Testamento, Colosenses capítulo 2, versículo 9. Colosenses 2:9. Porque en él, ¿y quién es ese él? Jesucristo. Viene hablando ahí Pablo a los colosenses de la persona de Jesús. Y dice, porque en él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo el 100% de Dios habitaba corporalmente en el 100% de la humanidad, habitaba la deidad completa. Difícil, ¿verdad? Pero así es. De esa caja de madera cubierta completamente en oro, eso es lo que nos representa. Ok, el arca tenía anillos a los lados. Ok, Dios le pidió, y ahorita lo vamos a leer ahí en los versículos 12 al 15 de Éxodo 25, y vaya usted buscándolo, por favor, Éxodo 25:12. Tenía ahí esa caja, tenía dos anillos que estaban pegados a la caja y unas varas fijas que atravesaban esos anillos. Y digo fijas porque en algunos casos de los muebles anteriores nada más tenían los anillos y por ahí pasaban luego las varas para poderlo levantar. Pero en este caso las varas estaban fijas. Se metían las varas, ¿verdad? Esas varas de madera, de acacia, para transportarlo, pero esas estaban fijas, quedaban fijas. Leámoslo en Éxodo 25, versos 12 al 15. Lo tiene por ahí, Éxodo 25, versículos 12 al 15. Dice la palabra de Dios así: fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ella. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Aparte de tocar las varas, estaba totalmente prohibido tocar el arca de la alianza, tocar el arca del pacto. Repito, eso representaba la presencia de Dios. Cuando era momento de levantar el campamento, los levitas entonces ponían el velo encima del arca y luego cueros de tejones. Y entonces tomaban las varas, ¿verdad? Un levita, dos levitas al lado derecho, dos levitas al lado izquierdo, y entonces levantaban las varas en los hombros y ahí ellos así cambiaban. Entonces, cuando era momento de levantar el campamento, los levitas, como digo, cubrían el arca, tomaban las varas, colocándolas sobre sus hombros y así las llevaban hasta el lugar donde fueran a volver a levantar el campamento. En 2 de Samuel nosotros encontramos una historia muy interesante. Ok, creo que van a disculpar un poco porque la señal está bastante irregular, ¿verdad? Y probablemente perdimos ahí un poquito, pero retomo. En 2 de Samuel capítulo 6 encontramos una historia muy particular.
ahí encontramos a un hombre llamado Usa, ¿verdad? Les cuento rapidito parte de la historia. El arca había sido capturada por los filisteos y había sido llevada a un lugar. De ese lugar pasó a otro lugar y así sucesivamente hasta que iba a retornar a Israel. La pusieron en una carreta y el arca se iba moviendo de lado a lado, ¿verdad? Era obviamente un terreno muy irregular y el arca se movía para un lado y se movía para otro. ¿Y qué sucedió? De repente el arca pareció que se iba a caer y Usa tira su mano para que el arca no se cayera y se embarrialara ahí toda, ¿verdad? Y quedara toda fea, toda sucia. Y él toca el arca. En el momento en que toca el arca, él muere. Dios lo hirió de muerte, ¿verdad? El arca del pacto nos representa la persona de Dios, la gloriosa persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, es interesante que nadie, salvo los levitas, podían transportarla. No es de extrañar porque las cosas sagradas, las cosas de Dios deben ser llevadas por un pueblo santo. Deben ser llevadas por un pueblo, por personas que estén apartadas del pecado, personas que hayan sido santificadas para Dios. Ahora, volviendo a USA, acá hay una tremenda lección espiritual. USA significa fuerza humana. Eso es lo que significa, fuerza humana. La fuerza humana quiso sostener la presencia de Dios. La fuerza humana quiso ayudar la gloria de Dios. La fuerza humana quiso tocar la gloria de Dios. La presencia misma de Dios. Claro, claro que tenía que caer muerto. Las cosas de Dios no pueden ser manejadas por la fuerza de la carne. No podemos, nadie puede tocar en sus propias fuerzas la gloria de Dios. ¿Sabe? Esto me pone a pensar a mí en la obra que nosotros estamos desempeñando. Usted que me escucha, tal vez que ministra a otras personas, que enseña la Biblia a los niños, a los jóvenes, a los adultos, usted que enseña la Biblia en estudios bíblicos, en grupos pequeños, usted que evangeliza, usted que es maestro de escuela dominical, usted que es pastor, etcétera, usted que me escucha, usted que tiene, que ministra la palabra, que sirve con la palabra a otras personas, pues aquí nos queda una gran enseñanza. No debemos hacer la obra de Dios en la fuerza humana, porque lo que va a pasar es que eso nos va a producir la muerte. En algunos casos tal vez la muerte física, pero en otros casos la separación. Dios no puede tener nada delante de sus ojos inmundo, sucio, ¿verdad? Dios no puede, simplemente no puede. Dios pide y merece que su pueblo se purifique, que su pueblo se aparte de la contaminación de este mundo para ejercer el ministerio de la manera más santa posible. Nuestras manos sucias no deben tocar las cosas santas. Debemos lavarlas con la sangre de Cristo. Debemos ir a la sangre de Cristo y limpiar nuestro corazón. Primera Juan 1:9, ¿qué es lo que dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muy bien, ahora veamos el contenido del arca. Vamos a Éxodo capítulo 25, versículo 16. El contenido, el arca no estaba vacía, no, tenía algo adentro. Éxodo 25, 16 solamente nos dice, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y ahí quedó, ¿verdad? Yo te voy a dar un testimonio y vos lo pones en el arca. ¿Ok? Moisés. ¿Y cuál es ese testimonio? ¿Qué es lo que se metió en el arca? Bueno, el Nuevo Testamento nos arroja luz con relación a esto. Libro de Hebreos, o la carta a los Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 9. Hebreos 9. Hebreos 9, versos 3 y 4. Dice la palabra de Dios en Hebreos 9, 3 y 4. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro
y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba, y aquí está, o sea, dentro de esa arca había una urna de oro que contenía el maná, tenía un poquito de maná, un gomer de maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Entonces, una urna con un poquito de maná, la vara de Aarón y las tablas del pacto. La urna de oro que contenía el maná nos muestran la constante provisión de Dios para su pueblo. Dios fue fiel con Israel, ha sido fiel con Israel, pero también Dios es fiel con la iglesia, Dios es fiel con nosotros, los creyentes. Jesús es nuestro sustentador, Jesús sustenta nuestra fe y Jesús sustenta nuestra vida. Nos ayuda, nos guía, nos protege, Él nos lleva con la diestra de su justicia. Por eso es importante estar cerca de Él para poder uno ser consciente de las bendiciones que Él nos da. La vara de Aarón que reverdeció. Recuerden que esa vara representaba o iba muy ligada con el sacerdocio de Aarón, ¿verdad? Era el sacerdocio de Aarón, él llevaba la vara, él era el sumo sacerdote, pues esa vara representa el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es sacerdote. De hecho, Jesucristo es el único que tiene los tres oficios de profeta, sacerdote y rey. Y nosotros en el Antiguo Testamento podemos ver a sacerdotes, podemos ver a profetas y podemos ver a reyes. Pero los tres oficios se cumplen en el Señor Jesucristo. Él era rey, Él era profeta y Él era sacerdote. Las tablas del pacto nos presentan a Jesús guardando en su corazón la perfecta ley de Dios. Cristo guardó la ley tan perfectamente que no violó ni el más pequeño de sus estatutos, ni el más insignificante de sus de sus incisos. Lea Salmo 37, por favor. Salmo 37, versículos 30 y 31. Salmos 37, 30, por favor. Salmos capítulo 37, versos 30 y 31. Dice así: la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. Ojo lo que sigue. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Claro que sí, hay una aplicación personal y nosotros podemos hablar de nosotros y tratar de poner la ley de Dios en el corazón, pero siendo muy honestos, como pecadores que somos, fallamos. A veces la boca de nosotros, los justificados por la sangre de Cristo, no habla sabiduría. A veces, es tristemente decirlo, a veces habla tonterías, a veces habla banalidades, ¿cierto? Su lengua habla justicia. A veces hablamos la justicia del Señor, pero a veces no. La ley está en su corazón. Bueno, sí, a veces memorizamos la palabra y a veces la palabra está dominándonos, pero para ser muy honestos, 24/7 no es una realidad. A veces nos apartamos un poco de la ley de Dios, pero si hay alguien, si hubo uno que vivió perfectamente, que su boca siempre habló sabiduría, que su lengua siempre habló justicia, que la ley de su Dios siempre estuvo en lo más profundo de esa caja, ¿ok? Hablando comparativamente del arca y del corazón de nuestro Señor Jesús. La ley de su Dios está en su corazón. Por eso los pies de Jesús nunca resbalaron. Y aprendamos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cómo es que nosotros guardamos la palabra? Memorizándola, meditando en ella constantemente. Y eso no nos va a dejar resbalarnos acá en la tierra. Dice la palabra también: velad y orad para que no entréis en tentación. Tenemos que estar velando en la palabra, orando
para ser fuertes ante la tentación, ante las diferentes tentaciones de este mundo, en las cosas que seamos tentados, en las áreas de debilidad que cada uno tenemos. Por eso necesitamos permanecer en la palabra. Por eso Colosenses 3 dice, la palabra de Cristo, ¿qué? More en abundancia en vosotros. Estas tres cosas estaban testificando, estaban evidenciando las obras de Dios en favor de Israel. Ahora veamos el propiciatorio. Eso es precisamente el arca del pacto, lo que acabo de decirles. ¿Ok? Pero hablamos del propiciatorio. ¿Qué es el propiciatorio? Ok. Leamos los versículos 17 al 22. 17 al 22. Estamos en Éxodo 25, ¿verdad? Éxodo capítulo 25, versículos 17 al 22. Éxodo 25, 17. Dice, harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Más o menos como diciendo, vamos a cubrirlo, vamos a cuidarlo, ¿verdad? Vamos a protegerlo. Bien. Dice entonces, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente al otro, mirando el propiciatorio. Los rostros de los querubines, versículo 21. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me alegraré a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. El propiciatorio venía a ser la tapa, digámoslo así, la tapa. Recuerde que el arca es solamente la caja, pero necesitamos una tapa. Bueno, esa tapa es esa plancha de oro con esos hermosos querubines que estaban uno frente al otro mirando hacia adentro, ¿verdad? Mirando hacia el corazón de la caja. Entonces el propiciatorio viene a ser esa tapa del arca, la cual debía estar hecha de oro puro, de oro fino, de oro sin contaminación y con figuras esculpidas de querubines. En la imagen proporcionaba por el arca del pacto, más o menos veámoslo así, era como si Dios estuviera habitando o pintando el cuadro de cómo Él habita en medio de los querubines. En Israel, los querubines simbolizaban los espíritus asistentes y los mensajeros de Dios. Acompáñenme a leer unas cuantas citas, un par de citas acá. Salmos, capítulo 80, verso 1. Salmos 81, por favor. Libro de Salmos, capítulo 80, verso 1. Dice, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Entonces, lo que vemos ahí en la tapa, en el propiciatorio del arca, lo que vemos ahí es una representación de lo que está sucediendo en el cielo. Dios habita entre los querubines. Y abajo, cuando hacen este arca y este propiciatorio, está representando terrenalmente esto. Isaías capítulo 37, verso 16. Isaías 37, por favor, Isaías 37, verso 16. Dice así la palabra de Dios: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras, o sea, que vives entre los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. El hacer estos querubines, y présteme atención acá, porque a veces hay algunas personas que se pierden un poco acá.
Recuerde que en Éxodo 20 se dice que no te harás ninguna imagen, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces algunos dicen, pero aquí se está haciendo una imagen, se está haciendo una imagen de dos querubines. Si usted pone atención al mandato, al mandamiento de Éxodo 20 es no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra, etcétera, para adorarla. Para adorarla. No es que, porque hay gente que se va al extremo, entonces dice que, ay, que es malo que entonces que un cristiano vaya a un museo y vea, qué sé yo, esculturas de esto o de aquello, porque eso es pecado, eso es idolatría. No, 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 no. Si hay una estatua de lo que sea y usted se hinca a esa estatua, si usted la toca y la besa y la adora, ahí está el pecado. Ahí es donde está el pecado. Estos querubines fueron hechos como obra primorosa para el Señor, para reflejar que Él habita, su lugar de habitación está entre querubines. ¿Ok? No son para adorar, no fueron para adorar, nunca fueron para adorar. Un traductor erudito traduce la antigua palabra hebrea caporet, con la frase cubierta de expiación. Caporet es esto, ¿verdad? La cubierta encima del arca del pacto. Traducido es cubierta de expiación. El arca era el lugar de expiación o propiciación, por lo tanto era el lugar donde Dios se mostró al ser humano, mostró su favor, mostró su gracia a su pueblo. Dios se declaraba a Israel en el sentido de que se reunía con el representante de Israel. ¿Quién era el representante de Israel? ¿Quién era el que entraba una vez al año al lugar santísimo? ¿Quién era el que derramaba la sangre de los animalitos inocentes ahí en el propiciatorio? ¿Quién era? El sumo sacerdote. Pues entonces Dios se mostraba, se declaraba a Israel a través de ese representante que llegaba en paz. Y llegaba en paz debido a la sangre que estaba cargando, debido a la sangre expiatoria que llevaba en su tazón, ¿verdad? Vea conmigo, por favor, Levítico, capítulo 16. Levítico, capítulo 16, versos 14 y 15. Levítico, capítulo 16, versos 14 y 15. Dice así la palabra de Dios. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo sobre el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Acompáñeme con esa idea a Romanos capítulo 3. Por favor, Romanos el capítulo 3 en el Nuevo Testamento. La carta de Pablo a los Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25. Romanos 3, 24 dice así la palabra de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Ojo, propiciación, propiciatorio, ¿ok? Lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces Cristo es nuestro propiciatorio. Esa tabla, esa lámina de oro que cubre el arca donde estaba el trono de Dios es Jesús. Ahí se derramaba la sangre. Ahí se derramaba la sangre inocente para el perdón del pecador. Cristo es nuestro propiciatorio. Cristo es
aquel que derramó su sangre por amor a nosotros para darnos perdón de pecados y vida eterna y comunión con Dios. Unas palabras finales. Había un velo, recuerde, había un velo de separación que impedía el acceso a la presencia de Dios. Ese velo no dejaba al ser humano, no dejaba al hombre común y corriente, no dejaba al pecador acercarse a Dios. Ese velo debía ser quitado. Cuando Jesucristo muere, cuando Jesús muere, ese velo se rompe de arriba a abajo, denotando, y es importante cada detalle en la Biblia, no dice que se rompió de abajo hacia arriba, porque si se rompiera de abajo hacia arriba, entonces quiere decir que unos hombres agarraron y rompieron el velo y lo rasgaron de abajo hacia arriba. No, Dios lo rasga. Con la muerte de Cristo, la muerte sustituta de Cristo, la muerte redentora de Cristo, aquel que es nuestra propiciación o se volvió nuestro propiciatorio, derramando su sangre, Dios Padre rompe el velo de arriba hacia abajo y ahora tenemos una libre entrada al trono de la gracia. Y ahí es donde podemos encontrar el oportuno socorro. El sumo sacerdote en tiempos del Antiguo Testamento entraba una vez al año al lugar santísimo, o sea, a la presencia de Dios, una vez al año, para hacer la expiación por el pueblo. Bueno, hermanos y hermanas, Jesús, nuestro sumo sacerdote, entró una sola vez, ofreciendo su sangre pura y perfecta, limpiándonos completamente de todo nuestro pecado y dándonos acceso al Padre. Ya no necesitamos de mediadores, ya no necesitamos los sacerdotes del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque 1 Timoteo 2 nos dice que Jesucristo es nuestro único mediador. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y yo quiero que usted vaya a esa imagen de Cristo en la cruz, suspendido. No estaba en el cielo, ni tampoco en la tierra. Era como un puente. Estaba entre el cielo y la tierra, estaba entre Dios y los hombres. Jesús es el puente, es el camino que nos lleva al Padre. Por eso Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso usted que me escucha, si usted no tiene a Jesucristo como su Salvador, Jesucristo no puede ser su mediador si usted no lo invita a hacerlo. Jesucristo no puede ser su propiciación, su redentor, su salvador, su Señor, si usted no abre su corazón. Si usted no, puede ser que usted reconozca, sí, mira, yo sé que soy pecador, sí, yo sé que me jalo algunas tortas, que ya necesito a Dios en mi vida, sí, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, decía mi abuela. Usted necesita abrir su corazón en humildad, necesita pedirle a Dios arrepentimiento, necesita invitar a Jesucristo, confesar su pecado a Él, confesarse pecador y necesitado de la gracia y del perdón de Dios. Que Jesucristo sea esa arca del pacto, que sea ese propiciatorio, que sea su todo, su Señor, su vida entera, y usted se entrega a Él para que Él pueda entrar y morar en su vida, morar en su corazón, darle vida eterna, porque de lo contrario, no, usted está viendo a Jesús de largo nada más. Él quiere entrar a morar, Él quiere entrar a vivir en su corazón. Vea, esto no es un asunto de religión, esto es un asunto de una relación personal con el Dios vivo que vino a habitar entre nosotros. En Génesis, Dios se aparta del ser humano por el pecado que Adán comete. Por la desobediencia de un hombre, los muchos somos constituidos pecadores. Pero cuando pone el tabernáculo, Dios dice, yo voy a ir a vivir entre el hombre, entre los seres humanos. La gran diferencia del tabernáculo a nuestros días y a la venida de Jesús acá, en el nuevo pacto, o sea, en el Nuevo Testamento, es que ahora Jesucristo no solamente vive entre los hombres, sino Jesucristo quiere vivir en el corazón de los seres humanos. Hay una gran diferencia en que Él viva entre y que Él viva en. Él quiere vivir en su corazón.
Él quiere vivir dentro de usted. Él quiere ser su Salvador, su Redentor, su propiciatorio. Él quiere, aquel que derramó su sangre, cubrirlo con esa sangre para que usted tenga perdón de pecados. ¿Por qué cubrirlo con la sangre? Porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no hay perdón de pecado. Dios no remite el pecado, Dios no perdona el pecado. Necesitamos ser redimidos a través de la aceptación del sacrificio de Cristo. No la aceptación solo intelectual, porque la mayoría de gente sabe que Jesús murió en la cruz allá en Israel hace muchos años atrás, sino la aceptación del corazón. Cuando le decimos, Señor Jesús, entra al corazón, sálvame, quiero ser una nueva criatura. Jesús quiere ser su Salvador, su propiciatorio. ¿Quisiera usted aceptarlo hoy? Yo le invito para que lo haga. Oremos. Y mientras yo oro, dígale usted ahí donde está, Señor, yo soy un pecador, te necesito como mi Salvador. Me confieso pecador, necesito tu gracia, necesito tu perdón. Ayúdame. Señor, gracias te doy por tu bondad, gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por ser nuestro propiciatorio. Dios, te quiero pedir tu ayuda para conocerte más profundamente, que al ir a la Biblia yo te pueda conocer más, pueda enamorarme de ti, igual que mis hermanos, igual que los oyentes de este estudio bíblico. Señor, danos la capacidad de amarte y vivir para ti. Te necesitamos. En Cristo te estamos pidiendo tu ayuda. Amén. Espero que usted haya tomado una decisión por Cristo y estamos para servirle. En Casa de Pan, con mucho gusto queremos apoyarlo en su crecimiento espiritual. Si es así, por favor escríbanos al correo o escríbanos acá un mensaje y nosotros con mucho gusto nos pondremos pronto en contacto con usted. Quisiera nada más recordarle a los jóvenes, este sábado estaremos empezando a las 5 de la tarde la serie acerca de Narnia. De hecho, el viernes pasado tuvimos un tiempo muy bonito estudiando sobre el tema. Vamos a hablar sobre Narnia y una serie de lecciones ahí que vamos a estudiar y sacar la enseñanza. Entonces, jóvenes, los invito a que nos acompañen este próximo sábado a las 5 de la tarde. Y además, el domingo a las 10 de la mañana seguimos adelante estudiando la palabra, compartiendo, regocijándonos en el Señor, cantando y alabando a Dios. Miren qué lindo está sonando la música, las alabanzas del pueblo de Dios allá. Le invito para que esté con nosotros, le invito para que nos acompañe, saque un rato, aparte un tiempo y esté con nosotros allá. Ahí lo esperaremos con nuestros brazos abiertos y nuestro corazón abierto. Que Dios los bendiga, que tengan muy buenas noches y que puedan descansar este día. Que Jesucristo venga pronto. Dios los bendiga. Un abrazo.